Muy buenas, ¿qué tal? Soy Fabricio Nucamendi, estudiante de la Universidad Politécnica de Chiapas, de la carrera de Ingeniería Petrolera, y en este nuevo video les voy a hablar sobre los procedimientos de prueba de fluidos. Como ya sabemos, este lodo de perforación es fundamental en nuestra operación, ya que, pues, como sabemos, controla la presión del pozo, transporta los recortes hacia la superficie, enfría y lubrica la barrena y, pues, nos da una presión hidrostática que mantiene la estabilidad de las paredes del pozo, ¿no? Para que estas propiedades se cumplan, es necesario evaluar sus propiedades, pues, constantemente del lodo, pues por eso se realizan una serie de pruebas de laboratorio que nos permiten conocer si el fluido está en condiciones adecuadas o si necesita algún ajuste. En este video les voy a hablar sobre 6 pruebas básicas, explicados para qué sirven, qué instrumentos se utilizan y qué resultados nos dan. Estas son la medición de densidad, la prueba de viscosidad y resistencia de gel, medición de resistencia al corte, filtración, la prueba de estimación del contenido de arena y la prueba de retorta. Como primer punto tenemos lo que es la prueba de medición de la densidad. Esta prueba tiene como objetivo determinar la densidad del fluido para poder controlar la presión dentro del pozo. En este caso, la presión que ejerce el fluido es la hidrostática, y una densidad correcta evita tanto reventones como pérdidas de circulación, que son de los dos principales riesgos durante la perforación. El instrumento que se utiliza es la balanza de lodo, que debe tener una presión de al menos más o menos 0.1 libras galón o más o menos 0.01 gramos sobre centímetro cúbico. Antes de iniciar la prueba, la balanza se calibra con agua dulce, la cual debe dar una lectura de 8.3 libras sobre galón o 1 gramo centímetro cúbico a 70 grados Fahrenheit o 21 grados Celsius. El procedimiento es el siguiente. Primero, la base del instrumento se coloca sobre una superficie nivelada. Después se mide la temperatura del fluido y se registra. Luego se llena la taza limpia y se seca con el lodo al analizar. Y se tapa y se ajusta bien la tapa, asegurándose de que salga un poco el fluido por el orificio, esto para eliminar el aire atrapado. Si se utiliza una balanza presurizada, el fluido se introduce bajo presión con una bomba para asegurar que no queden burbujas. Después de esto se limpia el exceso de lodo, se coloca el brazo de la balanza sobre el soporte y se busca el equilibrio moviendo la guía deslizante. Finalmente después de esto se lee la densidad en una escala graduada y se registra con una precisión de 0.1 libras sobre galón. Esta prueba es esencial porque nos indica si el fluido tiene la densidad adecuada para mantener el pozo estable y evitar problemas de control de presión. Como segunda prueba tenemos lo que es la prueba de la viscosidad y resistencia de gel, que esta prueba nos sirve para determinar la capacidad del lodo para fluir y transportar los recortes de perforación, además de su habilidad para mantenerlos suspendidos cuando la circulación se detiene. Para esta prueba se utiliza lo que es el embudo de Marsh, que en este caso es este, que mide la viscosidad aparente del fluido, y un viscosímetro de lectura directa, que mide la viscosidad plástica, el punto sedente y la resistencia gel. Comenzamos por el embudo de Marsh. Este embudo tiene dimensiones específicas para que en la parte de arriba entre un cuarto de galón de agua, y en su orificio, pues, pase en tantos segundos. El procedimiento consiste en tapar el orificio del embudo con un dedo y llenar el embudo con el fluido recién agitado
o con una prueba del fluido y colocarlo en posición vertical. Luego retirar el dedo para medir el tiempo que tarda en llenar el recipiente colector hasta la marca de 1/4 de galón. Este tiempo en segundos corresponde a la viscosidad del lodo. Después se registra la temperatura del fluido, ya que la viscosidad varía con la temperatura. Luego tenemos pues lo que es el viscosímetro de lectura directa. Este instrumento puede funcionar con un motor eléctrico o con una manivela. Eh, Primero se coloca la muestra de fluido en el recipiente y se sumerge, el forro rotor hasta la línea de referencia. Se hace girar el rotor a 600 revoluciones por minuto y se anota la lectura estable del cuadrante. Luego se repite el proceso a 3000 revoluciones por minuto. Con estas dos lecturas, las propiedades del fluido pues nos dan que es la viscosidad plástica, el punto sedente y la viscosidad aparente. Finalmente se realiza la medición de resistencia de gel, que indica la fuerza necesaria para que el lodo vuelva a fluir después de estar en reposo. Para esto se agita el fluido durante 10 segundos, se deja reposar por 10 segundos y luego se mide la lectura máxima al iniciar la rotación a 3 revoluciones por minuto. Pues esta es la resistencia gel inicial. Se repite el proceso dejando reposar 10 minutos para obtener el gel de 10 minutos. Y estos valores permiten saber si el lodo mantiene una buena capacidad de suspensión y estabilidad y sin presentar una gelificación excesiva. Como tercera prueba tenemos la prueba de medición de la resistencia al corte, que mide la fuerza que el fluido necesita para romper la gelificación y comenzar a fluir nuevamente después de un periodo en reposo. Esta prueba se realiza con un medidor de corte, en este caso es este, que utiliza un tubo de corte y un sistema de pesas para determinar la fuerza necesaria para romper la propiedad. El procedimiento consiste en introducir el tubo en el fluido y medir los pesos antes y después del corte, aplicando la siguiente fórmula, que es S igual a la resistencia al corte, es igual a 3.61, que sería una constante, por Z, que es el peso del tubo de corte en gramos, más el peso de corte total, igual en gramos. Todo esto entre la longitud sumergida del tubo de corte, esto en pulgadas, menos 0.256, que también es una constante, por el peso del fluido, que su unidad de medida sería libras sobre galón. Esta prueba es especialmente importante porque hay lodos que desarrollan resistencia al corte muy altas a temperaturas elevadas, lo que puede generar presiones de bombeo excesivas y problemas al reiniciar la circulación. La cuarta prueba que se realiza es la prueba de filtración API, y su propósito es medir cuánto fluido puede perder el lodo cuando entra en contacto con una formación porosa, además de observar el espesor del revoque que se forma sobre el papel del filtro. Para esto se utiliza un filtro que se presuriza a 100 psi durante 30 minutos. El procedimiento es bastante práctico. Primero se limpia el equipo, se coloca el papel de filtro y se llena la celda con la muestra de lodo. Luego se aplica la presión y se recoge el líquido que pasa a través del filtro en un cilindro graduado. Después de estos 30 minutos se mide el volumen del filtrado y también el espesor del revoque. Esta prueba es muy útil porque nos permite evaluar la capacidad del lodo para controlar la pérdida de fluido hacia la formación.
En palabras más simples, pues esta prueba nos ayuda a garantizar que el lodo no se pierda ni dañe la pared del pozo. Como quinta prueba tenemos la prueba de la estimación del contenido de arena, que esta prueba nos permite saber cuánta arena hay en los sólidos del fluido. Su procedimiento consiste en obtener los sólidos del lodo, extraerlos, lavarlos y pasarlos por un tamiz, que en este caso es una herramienta. Lo que queda en el tamiz se seca y se pasa para calcular el porcentaje de arena en la muestra. Esta prueba puede parecer sencilla, pero pues es muy importante porque si tenemos un exceso de arena se puede desgastar las bombas, las válvulas y las tuberías, además de alterar la consistencia del fluido y afectar su comportamiento durante la perforación. Por eso mantener un control del contenido de arena ayuda a proteger el equipo y mantener un buen desempeño en el pozo. Como última prueba tenemos la prueba de retorta. Esta prueba sirve para conocer cuánta agua, aceite y sólidos contiene el fluido. En este caso se utiliza un equipo de retorta o una herramienta, que en este caso es que se calienta una pequeña muestra de lodo dentro de una taza metálica. Al calentarla, los líquidos se evaporan, se condensan y pues estas se separan, las fases agua y aceite, y el volumen que queda sin evaporar corresponde a los sólidos de lodo. Gracias a esta prueba podemos saber si el fluido está bien balanceado. Si hay demasiados sólidos o líquidos, el lodo puede cambiar de densidad o de viscosidad, y eso puede afectar el control de presión dentro del pozo. Por eso la retorta es fundamental para mantener la estabilidad y eficiencia del sistema de perforación. Como conclusión, aplicar estas pruebas de manera constante permite mantener el fluido de perforación en condiciones óptimas para garantizar un buen control del pozo y una perforación segura y eficiente.